Buenas tardes, ingeniero. Nosotros le vamos a presentar el infovideo de la práctica número 4 del tema el diodo y sus aplicaciones. Los integrantes son Jorge Lucio y mi persona Angelo Pozo, del grupo GR2. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre lo que se realizó en la práctica del día martes. Lo que se realizó fueron dos circuitos rectificadores, un rectificador controlado, un controlado y uno no controlado. Al momento de medir la onda en la carga con el osciloscopio nos dio la siguiente carga, que es algo muy similar que nos da en la simulación, que es este del circuito uno. Eso quiere decir que fue satisfactorio la implementación del circuito, ya que esto no sale similar, ya que esto de acá de la parte izquierda es una simulación. El otro circuito que tenemos es un rectificador controlado con un voltaje, con una fuente de continua de 1 voltio. Esta fuente continua de 1 voltio hará que esta de aquí se desplace un poco hacia arriba, como podemos ver aquí en el osciloscopio que se tomó durante la práctica. En cambio, en la simulación nos sale algo muy similar. Eso quiere decir que fue exitosa la implementación del circuito en el protoboard. En cuestionario tenemos lo que consulte qué sucede con la curva característica y el voltaje del ánodo-cátodo del diodo cuando su temperatura aumenta. Cuando la temperatura de un diodo aumenta, ocurren varios cambios en sus características, especialmente su curva, las cuales son que la curva característica se desplace hacia la izquierda, lo que indica que el diodo comienza a conducir con menor voltaje. Este efecto se debe a la disminución en la barrera de potencial de la unión Pn, facilitando la conducción de la corriente a menor voltaje. En condiciones de polarización directa, el voltaje de umbral o descendido disminuye con el aumento de temperatura. En polarización inversa, el aumento de temperatura provoca un incremento en la corriente de saturación inversa, ya que los electrones y huecos tienen mayor energía térmica. En resumen, tenemos que al aumentar la temperatura, el diodo necesita menos voltaje para activarse en polarización directa, mientras que en polarización inversa la corriente de fuga se incrementa. Aquí tenemos una gráfica en la que podemos ver que la gráfica sería las líneas entrecortadas, es cuando la temperatura está aumentando. Luego, como segundo punto, tenemos que simular el circuito de la figura número 3, tomar la forma de onda en el osciloscopio simultáneamente en la fuente, que es el generador, y en la salida en el cátodo del diodo, y utilizar una frecuencia igual a 1 Hz. Como podemos observar, para esta simulación utilizamos el software Proteus, en la que se puede observar el generador de 6 voltios y 1 Hz, la fuente de voltaje de 1 voltio, el diodo y la resistencia de 1 kΩ, y el osciloscopio. Ya, aquí tenemos la gráfica de las gráficas de onda, en la que tenemos que la onda roja es la onda que sale del generador, y la onda verde es de la salida del diodo, que sería una onda de media onda, en la que tenemos que el voltaje de la medida de la onda recortada es de 3.8 voltios. Se tiene literal 7.4 del cuestionario para el informe, que repita los literales 7.2 y 7.3 considerando la figura número 4. Y como literal 7.2 tenemos que simular el circuito, tomar la forma de onda de la fuente y de la salida del cátodo y medir el voltaje de recorte comparando ambas señales medidas en el numerador anterior. Entonces aquí tenemos la simulación del circuito de la figura número 4, que es esta de acá. Y como podemos ver, al momento de medir la onda de la fuente tenemos una señal senoidal, y al momento de medir acá en el cátodo vemos que esta onda está desplazada 1 voltio más abajo. Esto se debe a que la fuente está negativa, y si se realiza una malla nos indica que este voltaje va a estar desplazado hacia un voltaje más abajo. Como se puede comparar, aquí nos da la fuente en 2.11 voltios, y acá nos da 1.78 debido a la fuente que tenemos acá, y se incluye a la caída de voltaje que existe en el diodo. En conclusiones, tenemos que el diodo es su componente semiconductor que permite el flujo de corriente en una sola dirección, cuando está polarizado directamente. En polarización inversa, bloquea el paso de corriente hasta alcanzar su voltaje de ruptura. Una de las aplicaciones más comunes del diodo es en los rectificadores de corriente, utilizados en fuentes de alimentación para convertir en corriente alterna en corriente directa. Estos circuitos que incluyen diodos son fundamentales para el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos electrónicos. Y por último tenemos las recomendaciones, que se recomienda que antes de la práctica se realice una revisión previa del funcionamiento de los dispositivos de laboratorio, y si existe una posibilidad, se debería contar con sondas propias para evitar cualquier inconveniente. Debido a que las ondas de laboratorio son un poco viejas, puede existir mucho ruido, y eso no nos facilitaría ver la onda que se quiere en el osciloscopio.
También se recomienda revisar las conexiones debido a que si el circuito está mal conectado, los resultados de las ondas de la carga serán las no deseadas. Eso quiere decir con la referencia tierra, ya que si conectamos mal en el osciloscopio puede que nos muestre la onda completa, mientras que nosotros necesitamos la onda rectificada.